hoy el Señor tiene palabra para nosotros. Hay dos cosas importantes que suceden cuando nosotros venimos a la casa del Señor. Una es alabarlo, adorarlo, es lo que nosotros traemos para Él, todo lo que hemos guardado en la semana para llegar el domingo en comunión con su iglesia y expresarle nuestro amor, nuestra devoción, nuestra reverencia. Y lo segundo que ocurre es que Dios habla a nuestras vidas. Dios habla a través de su palabra por medio de su Espíritu Santo y se vuelve entonces esto una comunión de expresiones de amor, de expresiones de su palabra, de nosotros hacia Él y de Él hacia nosotros. Así es que yo le invito en esta tarde que me acompañe para orar al Señor y rogarle que tenga a bien hablarnos por medio de su palabra. Ahí donde usted se encuentra, con total agradecimiento, dígale al Señor: gracias, Padre. Gracias, Señor, por habernos rescatado, por habernos llamado, Señor, de la condición en la que nos encontrábamos, de saber que nuestra vida iba a la perdición, iba a la destrucción, pero tú pusiste tus ojos sobre nosotros, tuviste compasión de nuestra vida al vernos envueltos en la suciedad, envueltos en el pecado, y tu mano poderosa se extendió y nos sacaste del pozo de la desesperación donde nos ahogábamos sin ti. Afirmaste nuestros pies sobre la roca, limpiaste nuestra vida, nos diste nuevas vestiduras, nos pusiste un anillo como señal de promesa. Y por eso, amado, estamos más que agradecidos contigo. No tenemos forma equivalente a corresponder lo que tú has hecho por nuestras vidas, Señor, al rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, darnos propósito, darnos sentido, darnos una misión y darnos razones para vivir, que es glorificarte a ti, amarte a ti con todas nuestras fuerzas, mente, alma y corazón, y asimismo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por esto te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, rogándote que tengas a bien, Padre, así como que te hemos expresado lo que había en nuestro corazón hacia ti. Confiamos que tú lo has recibido con agrado, Señor. Asimismo, Padre, ahora deseamos que tú hables a nuestras vidas por medio de tu santa palabra, la cual es bendita en sí misma y no necesitamos hacer nada para bendecirla porque ya es perfecta, puesto que proviene de tu boca, de tu corazón y de tu mente, Señor. Lo que hacemos, Padre, y deseamos en esta tarde es disponer toda nuestra atención hacia ti, a lo que tú tienes para hablarnos, Señor. Danos el entendimiento, danos la comprensión, Señor, para poder asimilar el mensaje que tienes para nuestras vidas en la tarde de hoy. Que sea, Señor, no nada más un conocimiento que guardemos en la mente, sino que sea, Señor, una sabiduría que recibamos de ti, Padre, para guardarla también en nuestro corazón y a través de ella, Señor, someter nuestra voluntad y todos nuestros planes, Señor, se rindan, Padre, a lo que tu palabra dice. Por eso te rogamos una vez más que hables a nosotros en esta tarde. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Continuamos entonces con la serie que hemos titulado Conociendo a Dios. Algunos podrían pensar que este tema de conocer a Dios resulta tal vez fundamental o básico o elemental en la vida del creyente. La realidad, mis amados hermanos, es que este es un tema permanente en la vida de todo cristiano. Es decir, todo hijo de Dios nunca, escúchame bien, nunca terminará de conocer completamente
al Señor. Por eso tú y yo tenemos que estar más que interesados en cada día aprender más de Él, conocer más de Él, saber más de Él, pero como lo dijimos en la oración, no con el propósito de llenarnos de mero conocimiento, de pura teoría, sino que esto que aprendamos del Señor, de cómo es Él, de sus atributos y características, sirva para que nosotros entendamos ante quién estamos, quién es el Señor de nuestras vidas y cuál es la posición que a nosotros nos corresponde ante Él. Cuanto tú y yo más conozcamos al Señor, lo hemos dicho, seremos más obedientes a Dios, seremos menos rebeldes, tendremos más paz, contentamiento, se incrementará más nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Cuanto más tú y yo le conozcamos, más le amaremos. ¿Por qué pecamos tú y yo? Porque no amamos lo suficiente a Dios, porque preferimos deleitarnos en la carne, porque preferimos darnos gozo carnal que respetar y amar a Dios. Por eso podemos decir con toda certeza que cada vez que tú y yo pecamos es porque decidimos no amar a Dios, no lo suficiente para poder resistir toda tentación. Tal vez los esposos que están aquí tienen amor por su esposa, y digo tal vez, debería ser, pero espero que así sea, al grado que el esposo no quiere serle infiel a su esposa, porque la ama, porque la respeta, porque sabe el grave daño que causará si comete una infidelidad, y eso es comparativamente mínimo con lo que nosotros deberíamos de tener con respecto al amor a Dios. Nuestro amor por Dios debe ser tan grande que no quisiéramos, ni siquiera lo pensaríamos, mucho menos tendríamos la intención de pecar. La realidad es que tú y yo pecamos y seguimos equivocándonos, seguimos cometiendo faltas que desagradan a Dios. Y eso no es más que una muestra que todavía tenemos que crecer más, que madurar más, que conocer más a Dios para amarle de tal manera que no procuremos pecar. Así es que a través de esta serie de mensajes, la intención es que tú y yo conozcamos más de Dios para que le amemos más y le obedezcamos más. Ahí se va a ver, y yo quiero, mi amado hermano, esta serie la empezamos la semana pasada, nos va a tomar meses concluirla. Es un tema inagotable, por supuesto, como les digo, nunca terminaremos de conocer plenamente a Dios, pero vamos a avanzar seguramente a través de esta serie de mensajes en nuestro conocimiento al Señor. Y yo quiero y te reto a que evalúes tu vida, cómo era hasta antes de la semana pasada que iniciamos esta serie y cómo es al final de esta serie, tal vez en unos 3 meses más, un poco más tal vez nos lleve a terminarla, y quiero que te evalúes, que te examines a ti mismo. Toma conciencia de cómo eras antes de la semana pasada y cómo vas a llegar a ser cuando terminemos esta serie el próximo año. Quiero que te examines y evalúes si ha habido un avance en tu vida, un avance espiritual. Si no, si sigues siendo el mismo que eras hasta antes de la semana pasada, entonces tristemente no aprovechaste esta oportunidad de conocer más a Dios. Así es que te reto a que hagas algo en favor de lo que vas a aprender los próximos domingos en esta iglesia con respecto a conocer a Dios. Haz algo al respecto y evalúa tu crecimiento, tu madurez, tu amor, tu devoción hacia Dios al término de esta serie. Y no te invito a que lo hagas hasta el final, puedes hacerlo cada domingo. Vete evaluando, vete examinando y verifica si realmente estás avanzando en la madurez, si realmente estás creciendo espiritualmente a través de ser expuesto a esta serie de mensajes, y cada domingo o cada semana, cada día estemos verificando nuestro avance y crecimiento en el Señor.
¿Están dispuestos? ¿Aceptan el reto? ¿Sí? Gloria a Dios. Ya me dirán ya diremos cómo nos va conforme avance el tiempo con esta serie. Abre tu Biblia, por favor, en Apocalipsis, capítulo 1. Hoy es el segundo tema de la serie Conociendo a Dios. Si usted por cualquier circunstancia no asistió, no tuvo oportunidad de ver el mensaje anterior cuando iniciamos esta serie, lo puede encontrar en nuestra página en Facebook, en nuestro canal en YouTube. Ahí puede encontrar el primer mensaje de la serie, que fue la importancia de conocer a Dios. Este segundo tema lleva por título Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Y así cada domingo, con el favor de Dios, estaremos viendo diferentes atributos, diferentes características acerca de Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, sabio, eterno, infinito, inmutable, amor, justo, misericordioso, en fin. Todos los atributos y características principales las estaremos estudiando con el favor de Dios aquí cada domingo. Por lo pronto hoy hablaremos de que Él es todopoderoso. Apocalipsis 1, versículo 8. Jesucristo aquí, cuando se reveló al apóstol Juan y le dio la visión del tiempo futuro que ha de acontecer, en el versículo 8 del primer capítulo de Apocalipsis, Jesús se presenta ante Juan de esta manera. Le dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso, el omnipotente, el todopoderoso. Jesucristo se presenta, vino como cordero, vino como siervo, y se presenta aquí que va a regresar como el todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el que viene a juzgar a las naciones. Así es que este poderío que Jesucristo manifiesta cuando se presenta ante Juan, Él siempre lo ha tenido, solo que cuando Él habitó entre nosotros como ser humano en la tierra, Él contuvo su poder. Y dice la palabra del Señor que no se escatimó a sí mismo ser Dios como algo de que aferrarse, sino que se despojó y habitó entre nosotros y se hizo siervo. Imagínense Dios mismo, como veremos a lo largo de los próximos minutos, con todo su poder, con toda su potencia, con toda la energía que hay en Dios. Él no se aferró a eso y se convirtió en un ser humano como usted y como yo. Qué maravilloso es lo que el Señor hizo. Y entonces a lo largo de esta serie estaremos viendo algunos de los atributos de Dios, así como usted y yo tenemos atributos, características, nuestra personalidad, que puede ser, por ejemplo, nuestro peso, nuestra estatura, nuestra complexión, el color de nuestro cabello, nuestra edad, el tipo de sangre. Todo eso le describe a usted. Si dijera, es guapo, fornido, caballeroso, gentil, amable, amoroso, ¿quién se identifica con esa descripción? Si dijera, es hermosa, bella, grácil, tierna, respetuosa, ¿quién se describe de las mujeres con esta descripción? ¿Sí? Entonces, todos tenemos ciertas características que nos hacen únicos. Aunque sean gemelos o mellizos, hay ciertas características que distinguen a una persona de la otra y la hacen única. Y usted lo puede escribir: mira, si es un hermano alto, tiene cabello cano, usa lentes y tal, entonces ya usted más o menos sabe a quién se refiere. Bueno, así como nosotros tenemos características que nos hacen únicos, Dios también tiene características que le hacen único, atributos y cualidades que lo distinguen de
todo lo demás que existe. Usted y yo nos podemos parecer a alguien más, ¿no? Como dicen, tienes tu doble, ¿no? O a veces nos vemos en los hijos, es igualito a ti, es igualita a ti, volviste a nacer, como se dice, porque tenemos características comunes, pero Dios tiene características que le hacen único, inigualable, y es lo que vamos a estar estudiando estas semanas. Nunca llegaremos a comprender, quiero que lo entienda bien, nunca llegaremos a comprender completamente a Dios. Hay cosas de Dios que desconocemos y que no comprendemos por qué las hace. No entiendo a Dios. Y sabes, no te sientas mal por no entender a Dios, porque en tu capacidad, en la capacidad que Dios nos ha dado como seres humanos, hay cosas que no alcanzamos. Nuestra mente no es suficiente para comprender y para entender totalmente a Dios. Sin embargo, lo hermoso es que el Señor nos ha dejado conocer ciertas características de Él que nos hacen entonces tener una idea clara de lo que es Dios, de su carácter, de su personalidad, de sus propósitos, de sus intenciones, y eso nos debe a nosotros de ser suficiente, dada nuestra capacidad humana limitada, nos debe ser suficiente para estar contentos con lo que podamos conocer de Dios, aunque nunca le conoceremos, repito, completamente. Hay una palabra que se utiliza para que nosotros podamos entender a Dios de cierta manera. Se llama antropomorfismo. A ver, dígalo. Antropomorfismo. No se detenga en antro, sígale. Antropomorfismo. Antropomorfismo ya tiene un trabalenguas para la semana. Antropomorfismo significa darle atributos humanos a Dios para que nosotros podamos entender acerca de Él. Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo físico. Dios es un espíritu. Sin embargo, la Biblia dice que Él tiene rostro, que Él tiene manos, que Él tiene pies, que Él tiene sentimientos. Eso es un antropomorfismo. Es decir, le atribuimos a Dios características humanas para entenderlo, para comprenderlo, para que nuestra mente pueda entender un poco más de Dios. Pero Dios no tiene manos, Dios no tiene brazos, no tiene ojos, aunque todo lo ve, aunque todo lo sabe. Él es espíritu, no tiene un cuerpo físico, pero esto nos sirve, repito, para entender lo que Él es. Jesucristo fue una representación de Dios en la tierra. Como ya le dije, Él tomó forma humana. Él fue plantado en el vientre de María y ahí se desarrolló como cualquier bebé, empezando de un cierto punto embrionario, se desarrolló, nació, vivió, creció y murió como cualquier ser humano, con las características que usted y yo tenemos, con 2 ojos, ¿verdad? Con 2 pies, 2 manos, con hambre, con sueño, con dolor, con frío, con calor. Lo que usted y yo pasamos, Él también lo pasó siendo Dios. Y Jesucristo fue la representación de Dios, pero no fue una representación física. Jesucristo adoptó una forma física para hacerse semejante a nosotros, pero Él fue la representación espiritual de Dios en la tierra. Es decir, el carácter que Jesús mostró, el comportamiento que Jesús manifestó fue una representación de Dios, el Padre. Por eso Jesucristo dice, quien me ha visto a mí, quien me conoce a mí, ha conocido al Padre. Me ven a mí y lo están viendo a Él. Entonces, con esto quiero dejar claro que Dios, aunque no tiene un cuerpo físico como tú y como yo, a veces usamos esa forma para expresarnos de Él y tener un entendimiento de sus características. Dios
quiere que tú y yo le conozcamos. Él se muestra a todo aquel que quiera conocerle. Dice la palabra del Señor: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Si tú y yo buscamos a Dios de todo nuestro corazón, como tal vez lo hicimos ahorita que cantábamos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra reverencia y devoción, Dios se deja ser hallado. Dios se deja encontrar y alcanzar por ti y por mí, seres finitos, humanos, terrenales, porque Él quiere darse a conocer a tu vida. Él no se va a negar a que tú le conozcas más si lo haces de todo tu corazón y con propósitos que le glorifican a Él. No para presumir, no para humillar, no para avergonzar, sino por el simple hecho de conocerle más y en ese conocimiento amarle más a Él. Y mira qué hermoso que el Señor no solo se deja conocer por ti y por mí, sino que también Él desea que tú y yo tengamos una relación personal con Él. No es aquel Dios lejano que está inalcanzable en algún lugar del tercer cielo, sino que Él es un Dios personal que quiere tener una relación contigo y una relación conmigo. Pero es importante que tú y yo le conozcamos como realmente es. No como imaginamos o como alguien equivocadamente nos ha enseñado, sino que le conozcamos como Él es, para que entonces podamos amar al Dios verdadero y no al Dios de nuestra imaginación. Por eso, mis amados, mi aspiración, o una de mis aspiraciones como pastor de esta iglesia, es que todos aquí, todos los que nos siguen a través de las redes, llegamos a ser teólogos, con la interpretación más sencilla de un teólogo, no siendo eruditos, que sería, claro, lo mejor, pero digamos que seamos teólogos en el sentido de que podamos entender y conocer lo suficiente de Dios para que vivamos la vida como a Dios le agrada. Yo espero que usted conozca de teología. ¿Qué es teología? El conocimiento de Dios. Teo, Dios, logos, tratado, el conocimiento de Dios. Yo espero que usted alcance el conocimiento de Dios suficiente para que viva la vida como a Él le agrada. Si usted y yo conociéramos más a Dios y fuéramos obedientes a Dios, la vida nuestra sería diferente, sería mucho mejor, más tranquila, con menos problemas, menos dificultades, menos pecados, etcétera, etcétera. Y eso es a lo que yo aspiro que usted y yo logremos alcanzar como teólogos, con el debido respeto de quien le dedica a estudiar de lleno la carrera, la licenciatura en teología. No me refiero a eso, sino que tengamos el conocimiento suficiente para entender lo que es Dios, para poder explicarlo, pero sobre todo para vivirlo. Que conozcamos lo suficiente de Dios para vivir nuestra vida como a Él le agrada. Dicho lo anterior, quiero comentarle también, hay dos tipos de atributos acerca de Dios que vamos a estar estudiando aquí estos domingos. Atributos no comunicables, podemos llamarle así, no comunicables, y atributos comunicables. Hay otras formas de llamarle, prefiero esta: atributos no comunicables y atributos comunicables. Ahorita explico qué es cada uno de ellos. Los atributos no comunicables son atributos exclusivos de Dios. Es decir, que Dios no los transfiere, no se los pasa a nadie más, sino que son exclusivos de Dios los atributos no comunicables.
y no se los pasa a nadie más, porque nadie más fuera de Dios tiene la capacidad para recibir esos atributos. Son exclusivos de Dios. Por ejemplo, omnipotente o todopoderoso, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Otro ejemplo es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Omnipresente, que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. Otros atributos de este tipo ya los estaremos viendo en los próximos domingos. Él es eterno, Él es infinito, Él no cambia, Él es soberano, etc. Entonces, estos atributos son exclusivos de Dios y nadie más puede poseerlos, sino solamente Dios. Ni los ángeles, ni el diablo tienen estos atributos. El diablo no es omnipotente, el diablo no es omnipresente, el diablo no lo sabe todo, el diablo no es eterno, por darle algunos ejemplos. Entonces, nadie fuera de Dios posee los atributos no comunicables. Por el otro lado tenemos los atributos comunicables, o podemos decir transferibles, que son los atributos que Dios puede impartir a las personas. Dios puede, de alguna manera, traspasar estos atributos a las personas, como por ejemplo, amor. Dios es amor y Dios puede transferir amor a las personas para que esas personas amen con el amor de Dios, con el amor de Cristo. No lo transfiere tal y como Él lo tiene, sino de alguna forma transfiere algo de acuerdo a la capacidad humana pueda usar para glorificarle, como el amor, la misericordia, la fidelidad, la santidad, etcétera. También estaremos viendo esto a lo largo de las próximas semanas. El hombre fue creado originalmente con estos atributos: amor, justicia, santidad, misericordia, compasión. Sin embargo, por causa del pecado, todos estos atributos que Dios le comunicó o le transfirió a la capacidad de Adán y de Eva, nuestros primeros padres, por causa del pecado, todos esos atributos se vieron seriamente dañados. Y ahora el amor del hombre, la misericordia del hombre, la compasión del hombre está contaminada por el pecado. Por lo tanto, el hombre no puede ejercer estos atributos que Dios le comunicó de una forma que le agrade a Dios, porque están totalmente contaminados, afectados, pervertidos, dañados por causa del pecado. La única forma en que una persona puede ser restaurada en esos atributos y ejercerlos de la manera que a Dios le agrada es cuando se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Jesucristo, el Señor pone su espíritu en esa persona y ahora puede manifestar el fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hasta que el Espíritu Santo habita en el hombre, es transformado en esos atributos y ahora sí el hombre puede amar como le agrada a Dios. Ya no un amor carnal, ya no un amor pecaminoso, ya no un amor contaminado por la maldad, sino un amor puro, un amor sacrificial, un amor, como dice la palabra, ágape, que busca el bien del prójimo por amor a Dios.
Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede amar de esa manera. Y podrá ser un mártir, podrá ser alguien que se sacrifique por los demás, que dé su cuerpo, que dé su sangre, que dé sus órganos por amor a los demás. Pero si no es un amor puro como el que produce el Espíritu Santo, ese amor no le agrada a Dios. Porque es un amor producto de la carne, de las emociones. Puede ser por orgullo, por vanagloria, por presunción, por jactancia, por amor al prójimo, pero no amar a Dios como Él desea ser amado. Y por lo tanto, insisto, estos atributos que Dios le comunicó al hombre necesitan ser restaurados a través de la salvación para que el hombre pueda ponerlos en práctica de forma que le agrada a Dios. De otra forma, Dios no se agrada porque están corrompidos por el pecado estos atributos. No quiero decir que una persona sin Cristo no ame. Claro que puede amar. No quiero decir que una persona sin Cristo no tenga compasión y no tenga misericordia. Claro que puede ser compasivo y misericordioso, pero sin Cristo ese amor, esa compasión, esa misericordia está fundamentada en las emociones humanas que son inestables. Como dice la palabra del Señor, perverso es el corazón, perverso y maligno. No podemos sustentar nuestra vida solo en nuestras emociones, porque así no vamos a durar mucho y no agradamos al Señor. Bien, dicho lo anterior, esa fue solo la introducción, mi hermano, para el tema. Algo más antes de tratar este atributo de la omnipotencia de Dios. Dios tiene sus atributos en perfecta armonía. Esto es importante que tú y yo lo sepamos. Es decir, que un atributo de Dios no anula los otros atributos de Dios. Cuando Dios ama, ama con justicia, ama con toda su potencia, ama con su eternidad, ama con su sabiduría. Es decir, cuando Dios hace algo, todos sus atributos se ponen en acción, no solamente uno de ellos y se olvida de los demás. Dios ama con justicia y Dios juzga con amor. No es que el amor sea más y la justicia sea menos, o que cuando está enojado la justicia sea más y el amor sea menos. No, todos están en perfecto equilibrio, en perfecta armonía, y Dios aplica todos esos atributos en todas las cosas que Él hace. Ni el amor es más, ni la justicia es menos. Están equilibrados perfectamente. Cuando Él hace algo, lo que sea, lo hace con justicia, con perfección, con toda su potencia, con su santidad, con sus atributos. Es lo que Él hace siempre poniéndolos en práctica. Él es justo, Él es amor, Él es perfecto, Él es santo, es sabio, Él es poderoso en todo lo que hace. Así es que quitémonos esa idea equivocada de decir, Dios no me ama. Dios te ama, pero Dios también es justo. Pero Dios también es santo. Esto entonces nos lleva a la siguiente conclusión. Vaya conmigo a segunda carta a Timoteo. Quiero ilustrarle algo que puede tal vez causar un shock si no tenemos esta explicación que le acabo de dar. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Antes de hablar de la omnipotencia de Dios, esto es importante que lo sepamos. Segunda de Timoteo 2,
versículo 13. Dice así: si somos infieles, y vaya que a veces lo somos, ¿verdad? Él, Dios, permanece, ¿cómo dice? Fiel. Ya veremos cuando toque el turno de hablar de la fidelidad de Dios. Pero mire esta frase final: porque no puede negarse a sí mismo. Esto es importante. Dios no puede negarse a sí mismo. Es decir, Dios no puede ir en contra de sí mismo. Dios no puede hacer algo que vaya en contrasentido de lo que Él es. Él no se puede negar. Aquí ya estamos viendo una imposibilidad de Dios. Y por eso digo, si no tenemos esta explicación, tal vez nos pueda llegar a confundir. Dios no puede negarse a sí mismo. Como decíamos antes, no niegas la cruz, ¿verdad? Se ve lo que eres. No contradices tu vida. Dios no puede negarse a sí mismo. Fíjese entonces lo importante de que hay cosas que Dios no puede. Pero que no hablamos que es omnipotente, que no decimos que es todopoderoso, que no decimos que Dios todo lo puede. No, hay cosas que Dios no puede. Y una de ellas justamente aquí la tenemos: no puede negarse a sí mismo. ¿Cómo entonces explicamos que hay cosas que Dios no puede? La explicación es la siguiente. Le dije hace unos minutos que cuando Dios hace algo, lo hace con todo su ser, con toda su esencia, con toda su potencia, sabiduría, conocimiento, justicia, amor, santidad. Todo lo pone en obra cuando Él hace algo. Y todo lo que hace Dios está en armonía con su esencia. No se contradice a sí mismo, o como acabamos de leer, no se niega a sí mismo, no hace Dios nada que vaya en contra de sí mismo. Entonces, todo lo que hace Dios debe estar en armonía con lo que Él es. Por eso, Dios hay cosas que no hace porque irían en contra de su naturaleza. Dios es santo, ¿cierto? Dios es santo. Por lo tanto, Él no va a hacer algo que vaya en contra de su santidad. Dicho esto, concluimos que Dios no puede hacer cosas que vayan en contra de Él mismo. Dios no puede pecar, por ejemplo. Dios no puede pecar. Es imposible que Dios cometa pecado alguno. Jesucristo, cuando vino a la tierra en forma humana, ¿podía pecar? No, porque Él es Dios. Fue tentado en todo, pero Él nunca pecó y no podía pecar porque se negaría a sí mismo lo que Él es. Es como, poniendo un ejemplo muy sencillo, como usted y yo no podríamos sumergirnos en el mar sin un equipo especial. ¿Por qué? Porque nos ahogaríamos, porque no estamos hechos para vivir en el mar. O un pez, si lo saca del mar, se moriría porque no está hecho para vivir o respirar el oxígeno si no es a través del agua. Va en contra de su naturaleza sacar a un pez del mar porque se va a morir. Va en contra de nuestra naturaleza entrar al mar sin un equipo especial porque nos vamos a morir, puesto que va en contra de lo que somos. Bueno,
este ejemplo sirva para ilustrar que Dios no puede pecar porque va en contra de su naturaleza, va en contra de su santidad. Y quiero mostrar algunos ejemplos de las cosas que Dios no puede. Ahora, si quisiéramos entonces decir que Dios es omnipotente y todo lo puede, podemos decir, bueno, Dios podría, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que Él es. Se estaría negando a sí mismo, y este pasaje que acabamos de leer en 2 Timoteo 2:13 no tendría cumplimiento. Dios no puede contradecir su palabra, Dios no puede ir en contra de Él, ni contradecirse a sí mismo, ni ser una contradicción, ni negarse. Y le quiero compartir algunas cosas que Dios no hará porque van en contra de su esencia y de sus atributos. Santiago 1:13, acompáñame por favor. Hay 2 libros adelante de donde estábamos, Santiago 1, versículo 13. Dice así la palabra del Señor, Santiago 1:13. Nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios. Ahora sí que por Dios. Porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Entonces, de aquí vemos que Dios no tienta a nadie. Dios no provoca a nadie para que peque. El que peca es por su libre y soberana voluntad. Es que me obligaron. ¿Cuál te obligaron? Tú querías. Y mucho menos digamos que Dios me tentó, Dios puso tentación. No, porque Dios no puede tentar a nadie. ¿Por qué no puede tentar a nadie? Porque iría en contra de su santidad, de su perfección. Dios no puede tentar a nadie. Vaya conmigo adelantito a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice 1 Juan 3:9, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Entonces, Dios no puede pecar. Dios no puede pecar porque no iría en armonía con sus atributos y en este caso la santidad. Otro impedimento de lo que Dios no hace. Regresemos por favor unos libros hacia atrás a la carta a los Hebreos, un poquito hacia atrás por favor, Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, versículo 18 dice, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios ¿qué? Mienta. Tengamos un fortísimo estímulo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. Es imposible que Dios mienta. Dios no miente. Por eso creemos que todo lo que está escrito en su palabra es verdad y es verdad absoluta. No es como que, bueno, pues más o menos no. Esta es la verdad absoluta porque Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Y si está escrito en la palabra, entonces es verdad. Lo entendamos o no, lo aceptemos o no, si está en su palabra, es verdad, porque es imposible que Dios mienta. Una más de los impedimentos en lo que Dios hace, Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3.
Y creo que también es importante que lo sepamos y lo podamos también explicar a las personas. Juan 3:18. Sí, me equivoqué, es 3:18. Gracias, error de dedo. Aquí tengo mis apuntados que luego, gracias. 18, Juan 3:18. Dice así, Juan 3:18. El que cree en Él, ¿a quién se refiere? A Jesucristo, ¿verdad? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en Él no es condenado y el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, Dios, podemos de este versículo y muchos más en la Biblia, por supuesto, podemos concluir que Dios no puede salvar a aquel que no cree en Jesucristo. Alguien que no crea en Jesucristo, alguien que no se arrepienta de sus pecados, alguien que no ponga su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, no puede ser salvado, ni por Dios. Dios no salvará a aquel que no crea en Jesucristo. Podrá ser muy buena persona, podrá ser lo que ustedes quieran. Si no pone su fe en Jesucristo, no será salvado. ¿Dios tiene el poder? Sí. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, pero no lo va a hacer porque iría en contra de su santidad, iría en contra de su justicia y estaría entrando en una contradicción y dejaría en ese sentido de ser Dios verdadero. Por eso Dios nunca va a hacer nada que vaya en contra de Él. Ahora, esto es una forma diferente de ver las cosas. Es decir, Dios no puede pecar. Decimos esta forma, Dios no puede pecar, pero ¿qué tal si mejor decimos Dios es el único que nunca ha pecado? Dios es el único que siempre ha sido santo. ¿Por qué no lo vemos mejor de manera positiva? Y queda como conclusión negativa lo que Él no haría porque Él es santo y siempre ha sido y siempre será santo. Lo que contrario significa pues no va a pecar. Pero no, nos queremos enfocar, ya ves, no que tu Dios todo lo puede, no, veámoslo de la forma positiva. Dios es verdadero, por eso no dice mentiras. Dios es santo, por eso no va a pecar. Dios es justo, por eso no va a salvar al que no se arrepiente. Amén. Dios es genuino, auténtico. Dios es de acuerdo a su esencia y por eso no se contradice. Bien, todo esto, ahora sí, fue el preámbulo para hablar acerca de este atributo, la omnipotencia de Dios, o todopoderoso, como también se puede traducir. Significa que Dios lo puede hacer todo, no hay nada que no pueda hacer, excepto, como ya dijimos, lo que va en contra de su naturaleza. La potencia, el poder de Dios es ilimitado en todos los aspectos. Él no tiene límites en su poder. Ese poder que tiene no se agota ni se desgasta. No es como el sol, que ahí como lo ven todo caluroso, ¿verdad? Que sabemos que según los estudios científicos en no sé cuántos millones de años va a hacerse una enana blanca y va a desaparecer porque se va consumiendo la energía que ahora irradia el sol. Sin embargo, en el caso de Dios, su poder nunca se agotará ni se desgastará. Ve conmigo a Isaías 40. Isaías 40. El poder infinito de Dios. Dios es infinito, entonces su poder, por consecuencia, también es infinito, es inagotable, es incansable.
Isaías 40, versículo 28, dice la palabra del Señor: ¿no lo has sabido? ¿No has oído que el Señor es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Es tan profundo que no tiene fin, porque es infinito. Fíjate, su sabiduría es infinita porque Él es infinito. Es todopoderoso y esa potencia es infinita porque Él es infinito. Su amor es eterno, su justicia, todos sus atributos en perfecta armonía. Ahora, alguien se preguntará, entonces si Dios no se cansa y no se fatiga, ¿cómo es que dice que Él descansó cuando creó todas las cosas? Alguien podría cuestionar eso. Génesis 2:2, ¿verdad? Dice que en el séptimo día, cuando Dios había terminado la obra de sus manos, todo lo que hizo, dice, y reposó. Génesis 2:2, reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho. Entonces, ¿se cansa o no se cansa? Porque dice que reposó, en otras versiones dice descansó. La palabra aquí que se traduce como reposar es una palabra hebrea que es Shabbat. Shabbat, como los judíos que usan el Shabbat. ¿Ha escuchado eso, verdad? Para reposar, para guardarse los sábados, el séptimo día para ellos. Esta palabra Shabbat no solo significa reposar como usted y yo lo entendemos, o descansar, o sentarse así ya cansado, fatigado, sino también significa dejar de hacer algo. Significa detenerse, significa parar. Es decir, si yo estoy haciendo algo y de repente me detengo, paro, lo dejo de hacer. Y aquí dice reposar. No solamente es en el sentido de cansancio, desgaste, agotamiento, sino también significa dejar de hacer algo, pararse. Porque Dios completó la obra de toda la creación y Él se detuvo. Dijo, está hecho. Y vio Dios que era bueno en grande manera. No porque estuviera cansado, sino que se detuvo a contemplar toda su creación, toda la perfección de lo que había creado, el universo, los cuerpos celestes, la tierra, el ser humano, los animales, el agua, en fin, contempló la obra que Dios había hecho, pero no por estar cansado, sino por detenerse, porque ya había terminado de hacer lo que se había propuesto. Así es que Dios no se cansa. Y mire, la potencia que Dios empleó para crear todas las cosas con su palabra, imagínense el poder de Dios, que con solo su palabra dijo, y sea la luz, y fue la luz. Y sepárense las aguas de las aguas, y se separaron. Y produzca el agua seres vivos, y produzca la tierra con su palabra. Imagínense el poder y la potencia de Dios, que con solo hablar se crean las cosas de la nada. Impactante, impresionante. No podemos asimilar que la potencia de Dios con su simple pronunciación se pone de manifiesto. Pero esa potencia que Dios empleó para crear todas las cosas que existen, no solamente la utilizó para crearlas, sino que Dios sigue utilizando ese poder para sustentarlas. Vaya conmigo a la carta a los Hebreos. Regresemos a Hebreos, capítulo 1. Es decir, que Dios no creó las cosas y las dejó ahí. Ahí se ven. Ya le di energía al sol para unos millones de años. Ya puse la órbita del sistema solar. Ya puse la vida en el planeta Tierra. Ahí ustedes échenle ganas. Yo de aquí los veo. No. Dios no desatendió lo que Él creó. Hebreos 1:3. Mire lo que dice. Él
es el resplandor de su gloria, se está refiriendo a Jesucristo, y la expresión exacta de su naturaleza. Aquí está, Jesucristo es un reflejo exacto de la naturaleza de Dios, y dice, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Ahí lo dejamos. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Es decir, que Dios creó todo y lo sigue manteniendo en orden, lo sigue sustentando, lo sigue soportando, lo sigue cuidando. ¿No les sorprende eso? El poder de Dios para que todo el universo funcione en una armonía perfecta, mejor que cualquier reloj creado por la vida en la tierra. Crear el ser humano con todas nuestras características, con todos nuestros órganos, y no solamente crearlos, sino sustentarlos, sino mantenerlos, que sigan funcionando, que sigan siendo conforme Él los creó en perfección. Así es que Dios no solamente lo crea, sino también Él lo sostiene. Si no, esta creación sería un total caos, un desorden, un choque de planetas. La vida aquí ya habría desaparecido desde cuándo. Pero Dios sustenta a su creación. ¿Qué tan importante es este atributo de la omnipotencia de Dios? Es tan importante que todo lo que existe es gracias a su poder, a su potencia, ya que Él está manteniendo que todo siga funcionando como Él lo creó. Y mire qué tan importante es que la primera vez que encontramos en la Biblia, cuando Dios habla de sí mismo, cuando Dios se presenta y dice, yo soy, la primera característica que Él dice de sí mismo, soy el Todopoderoso. Fue antes de que se le presentara a Moisés en el Éxodo, cuando ya veremos también esa parte cuando dice, yo soy, ¿verdad? Qué hermoso que, ¿tú quién eres? Yo soy. ¿Alguna otra explicación? Pero fíjense, cuando Él habló de sí mismo, fue a Abraham y se presentó de esta manera. Vaya conmigo a Génesis 17. Ahora sí que los llevo de un lado para el otro, mis amados. Pero están fáciles, ¿no? Ya sí le pido, a ver, encuéntrame Amós, encuéntrame Miqueas, ahí sí ya como que se escuchan más las hojas ahí. Pero mire, cuando se presentó por primera vez Él mismo, es decir, se expresó de quién era Él, en Génesis 17 lo hizo ante Abraham. Génesis 17:1, cuando le dio la promesa, ¿verdad?, que iba a tener un hijo. Génesis 17:1 le dice, Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Si Dios se te presenta y dice, yo soy el Dios Todopoderoso, te rindes ante esa declaración. Por eso dice, camina delante de mí y sé perfecto. Claro, si el Dios Todopoderoso me está hablando, yo me pondría a temblar. Esta palabra que aquí está traducida al español como todopoderoso es una combinación de palabras hebreas que es El Shaddai. Tal vez la han escuchado. El Shaddai, así como chihuahueño. El Shaddai, S-H-A-D-D de dedo, ahí. El Shaddai. El significa Dios, que es un derivado de la palabra Elohim, que también ya la estudiaremos. El Shaddai significa Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el que todo lo puede, el Shaddai. Ese poder inmenso que hay en Dios, no hay un comparativo. Por eso es importante lo que le decía, la primera vez que Dios habló de sí mismo,
Dijo, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Dios nos dice eso hoy en día, sé perfecto. Y ese poder que hay en Dios no hay comparativo en toda la creación. Nadie se le iguala a Dios en sus atributos exclusivos y aún los comunicables. Nadie se comparará jamás a Dios, sino que solamente Dios es, en este caso, el Todopoderoso. Alguien ha pensado, es que el bien y el mal, ¿no? Satanás y Dios, los demonios y los ángeles. ¿Sabes? El poder que hay en Satanás, en sus demonios, que sí tienen poder, un poder delegado por Dios, pero el poder que tiene Satanás y sus demonios no se compara en lo más mínimo a la omnipotencia de Dios. Es incomparable. No hay un balance, no hay un equilibrio entre el bien y el mal. No, Dios es omnipotente. Y Satanás es nada comparado con Dios. Nada. Sí, tiene poder, sí hace daño, pero comparado con Dios, incomparable. Así es que no pensemos que hay un equilibrio de entre el bien y el mal. No hay tal cosa. Sí, ciertamente que el enemigo hace daño, sí hace tropezar a las personas, y es increíble cómo engaña, cómo las personas, sabiendo lo que es Satanás, o tal vez es más bien por ignorancia, pero aunque lo sepan, lo que es Satanás, hacia dónde va, cuál es su destino final, aún así las personas prefieren a Satanás que a Dios. Es increíble. Es como si tú le fueras a un equipo que sabes que lo van a dar una goliza y va a ser un perdedor siempre, va a estar en el último lugar de la tabla general. ¿Por qué le vas a ese equipo? ¿No quieres tener satisfacciones? ¿No quieres tener alegrías? ¿No quieres gritar gol de vez en cuando? Vele a los ganadores, a los que van en los primeros lugares. Bueno, Dios es superlativo a todo lo que existe, incomparable aún con Satanás, y cómo la gente se deja engañar por Satanás y peca desagradando a Dios. Es increíble, porque están engañados, han endurecido su corazón, son ignorantes, así lo dice la Biblia, ignorantes, ajenos a la vida de Dios, lo dice Efesios 4:18. Ahora bien, Dios se autocontiene en su poder, porque alguien también se podría preguntar, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con la pobreza? ¿Por qué no acaba Dios con las guerras? ¿Por qué no acaba Dios con el hambre? ¿Han escuchado eso? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no acaba con las injusticias? ¿Dios tiene poder para hacerlo? Pregunto yo. ¿Sí? ¿Puede acabar con la pobreza? ¿Con el hambre? ¿Con la injusticia? ¿Por qué no lo hace entonces? Si Él es todopoderoso. Él es justo y Dios no lo hace porque el problema no son los males terrenales. El problema no es el hambre, el problema no es la pobreza, el problema no es la escasez de los recursos, el problema no son las leyes, el problema es el corazón del hombre. Aunque acabe con la pobreza, van a seguir tan pecadores como siempre, y no lo dude que de alguna forma el hombre va a hacer algo, que aunque no haya pobreza, para manifestar el pecado y la maldad que tiene en su corazón. Aunque acabara con el hambre, algo va a hacer el hombre por su maldad para, aunque no haya hambre, hacer algo malo. Entonces, si Dios quisiera acabar
con el hambre, con la pobreza, con las guerras, con las injusticias, con los problemas de la humanidad, ¿sabe qué tendría que hacer? Lo que hizo en el diluvio, acabar con el hombre. Pero Dios es paciente y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el problema está aquí. Tendría que arrancarnos el corazón y moriríamos. Y Dios no lo hace por misericordia. Llegará el día en que sí, Dios va a erradicar por completo todos esos males que fueron causados por el pecado: el hambre, la enfermedad, la muerte, la escasez, la pobreza, la injusticia, el maltrato. Todo eso se va a acabar, pero solamente para aquellos que pusieron su fe en Jesucristo disfrutarán de eso en la gloria eterna de Dios. Y Dios está esperando. Y todo esto que pasa es para llamar la atención del hombre. Dice la palabra del Señor en Romanos que Él dejó tanta evidencia en la naturaleza para que la gente no tenga excusa de que hay un Dios. Y todos estos problemas que están afectando a la humanidad, las epidemias, pandemias, todo eso, es con el propósito de que las personas volteen a ver a Dios. Por eso a veces pasan los accidentes, por eso a veces pasan las tragedias, por eso a veces pasan las situaciones difíciles como le pasó a Job, para que volteara a ver a Dios. Por eso Dios, aunque puede, no acaba con los problemas de la humanidad, porque los problemas de la humanidad están en el corazón del hombre. Entonces, Dios sí se contiene. Podemos decir que Dios se autolimita en ese poder. Por eso la palabra del Señor dice que nadie puede ver a Dios y sobrevivir por su potencia, por su santidad. A Moisés le dijo: te mostraré parte de mi gloria, porque no podrás soportar si yo me manifiesto a ti. Entonces Dios sí se contiene, se autocontiene, y como ejemplo vemos inclusive en la palabra del Señor que Jesús, siendo Dios, se contuvo en manifestar su poder, especialmente cuando era para su beneficio, cuando era para satisfacer sus necesidades. Recuerda aquel pasaje, no lo busque, en Mateo 4, cuando dice que el Señor fue llevado al desierto, estuvo ayunando y orando 40 días, y dice la palabra del Señor que cuando terminó, ¿qué pasó? ¿Pero qué tenía él cuando terminó de ayunar? Tenía hambre. Tenía hambre. 40 días sin comer. Si aquí con un día al mes, ¿verdad? ¿Cómo andamos queriendo morderle la pierna ahí al vecino? 40 días sin comer. Y cuando terminó, tuvo hambre. ¿Y qué dijo Satanás? Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan. Tienes hambre, tú tienes el poder, ¿por qué no lo haces? Y Jesús se contuvo. ¿Tenía el poder para convertir las piedras en pan? Convirtió el agua en vino. ¿Que no pueda convertir unas piedras en pan? Claro que tenía el poder. ¿Y por qué no lo hizo? Porque si Jesús hacía eso, ya no sería igual a los hombres. O dígame, ¿qué hombre puede convertir las piedras en pan? ¿Qué hombre puede convertir estas sillas en un chicharrón? Ya tengo hambre. No podemos. Si Jesucristo hubiera caído en la trampa del diablo, convirtiendo esas piedras en pan para satisfacer su hambre, digamos, está bien, tienes hambre, satisface tu necesidad. Eso ya no le haría igual al hombre. Porque Jesús nunca usó su poder para satisfacer sus necesidades, en este caso de hambre. Dice que él no tenía ni dónde recostar su cabeza.
Él, siendo el dueño de la creación del universo, podía estar repleto de dinero, posesiones, riquezas, y Él decidió no hacerlo. Él se hizo semejante a los hombres. Otra forma en la cual Jesús contuvo su poder, en Mateo 26, no lo busque, recordará cuando fueron a apresarlo, Judas, ¿verdad?, que le dio aquel beso traicionero. Y dice que fueron con palos, ¿verdad?, y espadas a apresarlo. Bueno, vaya, porque creo que sí es interesante que lo leamos. Mateo 26, por favor. Y discúlpame que me estoy extendiendo un poco de tiempo, pero creo importante que agotemos bien el tema. Mateo 26. En el versículo, a partir del 47 es cuando lo fueron a apresar. Y en el versículo sacó Pedro la espada, recordará, ¿no?, y que le cortó la oreja a aquel soldado. Y luego en el versículo 52 le dice Jesús a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. 53, Mateo 26, dice: ¿o piensas que no puedo invocar a mi Padre y que Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿Crees que no tengo el poder, Pedro, para ordenar que bajen los ángeles y acaben con estos? ¿No tenía el poder? ¿Por qué no lo hizo? Porque él nunca usó su poder para beneficiarse a sí mismo. Usó su poder para hacer milagros, usó su poder para resucitar muertos, usó su poder para multiplicar alimentos, usó su poder para ayudar al necesitado, para bendecir a los demás. Y él tenía el poder para hacerlo y beneficiarse a sí mismo, y decidió contener ese poder. Y mira qué tan grande es su poder. Hablando, ya que estamos hablando de esto, acompáñame a Juan 18, que aquí no lo dice Mateo, pero Juan sí lo dice. Es que Mateo como que no estaba ahí y no se dio cuenta, o estaba en otro lado, pero miren lo que Juan sí se dio cuenta y que Dios le reveló, por supuesto, también. Juan 18, acerca de este mismo pasaje cuando Jesús fue apresado, en el versículo 6 de Juan 18. Leamos desde el 5. El 4 le dice: ¿a quién buscan? Cuando llegaron estos soldados con palos y espadas, ¿no? Versículo 5 de Juan 18. A Jesús de Nazaret les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Versículo 6. Cuando les dijo: yo soy, volvieron atrás y cayeron a tierra. Imagínate el poder que dijo: yo soy, ¡pum! Todos derribados al suelo. Cuando él manifestó: yo soy. Es impresionante la manifestación del poder de Dios con un simple yo soy. Estaba presentándose en toda su esencia lo que era, al grado que todos volvieron atrás y cayeron derribados. Dios no abusa de su poder. Tiene el poder para hacer lo que quiera, pero Dios no abusa de su poder. Él no es prepotente, Él no es autoritario, como sí somos los seres humanos. Cuando ejerce su poder con toda su potencia, lo hace en armonía también con sus demás atributos, con amor, con justicia, con compasión, con misericordia. Todo lo contrario a lo que hacemos nosotros los seres humanos, que somos vanos, pecadores, jactanciosos, prepotentes, groseros. ¿Conoce usted gente grosera? ¿Conoce usted gente que tiene un poquito de dinero y ya se cree mucho?
y maltrata a los demás? ¿Conoce usted gente, aún en la iglesia de Cristo, que lo nombran líder de no sé qué y ya se cree mucho y anda tronándole los dedos a los hermanos? Espero que no aquí, ¿verdad? Pero el hombre, cuando recibe poder, sea material o de autoridad, se puede corromper si no tiene un corazón conforme al de Dios. Y anda ahí siendo grosero, humillando a la gente porque cree que tiene poder. Tal vez comparativamente con los hombres, tal vez sí tenga algo más de poder, más de autoridad, pero comparado con quien nos tenemos que comparar, eres una basura. Nada somos, mis amados, comparados con Dios. Por eso, el propósito de Dios no es destruir a la humanidad para erradicar la maldad. Dios no quiere destruir los corazones, pero quiere transformarlos. Y cuando ejerce su poder, aunque sea para apretarte, aunque sea para exprimirte, da por hecho que es uno poquito de su poder. Y lo que hace, lo hace con amor y con compasión. Sabe cuánto te está doliendo, pero Él sabe que es lo mejor para ti y por eso tal vez te apriete un poco más. Y dices que ya no aguantas, un poco más, porque Dios tiene propósitos para ti. Y lo que está haciendo es una pizca de su poder. Termino con lo siguiente. Si tú y yo fuéramos más conscientes del poder de Dios, si tú y yo fuéramos más conscientes del poder de Dios, temblaríamos, atemorizados, como hizo el pueblo de Israel cuando Dios hablaba con Moisés. ¿Se acuerda? Sonaban las trompetas, había truenos, el monte temblaba, porque Dios estaba hablando, dice como voz de trueno. Humeaba ese humo por la presencia de Dios. Si tú y yo estuviéramos conscientes de su poder, estaríamos así temblorosos, atemorizados, escudriñándonos qué hice mal, qué no me he puesto a cuentas con el Señor. O tal vez si estuviéramos conscientes del poder de Dios, nos arrepentiríamos por cuestionarlo, por nuestra irreverencia, por dudar como hizo Job. Dijo, me arrepiento, dijo Job, me arrepiento en ceniza y silicio. O tal vez si estuviéramos conscientes de la potencia que hay en Dios, nos sentiríamos morir, como dijo Isaías, por nuestros labios sucios. Dice, soy inmundo de labios, dijo Isaías. Pero no estamos conscientes, hermanos. O tal vez si tuviéramos esa conciencia del poder que hay en Dios, caeríamos derribados, como estos soldados que les acabo de narrar, como el mismo Saulo, cuando fue derribado, cuando Jesucristo se presentó ante él. Caeríamos pero de rodillas, sabiendo el poder que hay en Dios. O tal vez como Juan en Apocalipsis, caeríamos como muertos. Hermano, tú y yo estamos ante la presencia de Dios todo el tiempo. Y no es para que seamos irreverentes, irrespetuosos, insensibles, indiferentes ante la presencia de Dios, que por su misericordia no nos ha consumido con su poder. ¿Cuánto le aguantas tú a tu hijo una grosería? ¿Cuánto?
A lo mejor más te levanta la ceja y ya le estás volteando la cara. Y que te hable feo, hasta ahí llegaste. Imagínate tú y yo las groserías que le hacemos al Todopoderoso. Pero por su compasión y su misericordia no nos ha consumido aún. Mas no abusemos de la gracia, mis amados, porque comparados con Él somos nada. Así como Él tiene esa potencia inagotable, su amor hacia nosotros también es inagotable e infinito. Su amor es eterno. Y Él utiliza todo su poder, toda su potencia, su eternidad, su infinitud, su sabiduría y su justicia, todo lo usa para amarnos como Él nos ama. Vamos a orar y agradecer al Señor que nos permitió conocer acerca de su potencia. Es inagotable este tema, pero Dios nos ha concedido conocerle un poco más en esta tarde. Padre, te rogamos, Señor, que estemos siempre conscientes de tu poder, de tu omnipotencia, que tú puedes hacerlo todo. Y gracias por hacernos entender que esa potencia, ese poder, nunca lo usarás en contra de ti mismo, de tu naturaleza. Nunca lo usarás para hacernos mal, sino que lo usarás para hacernos bien, aunque esto sea pasar por el sufrimiento, el dolor, la tristeza, porque tú al que amas disciplinas. Y aunque de momento la disciplina no es motivo de gozo, al tiempo produce un fruto apacible. Y te damos gracias, Señor, porque has usado tu poder para amarnos con amor eterno y has prolongado sobre nosotros tu misericordia. Qué bendición es que tú seas nuestro Dios. Un Dios que está en armonía con todos sus atributos, con su naturaleza y que no se contradice a sí mismo. Gracias, amado. Gracias, Señor. Ahora entendemos, Padre, que todo lo haces para nuestro bien. Tú eres majestuoso, poderoso y digno de loor. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza, majestuoso, majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies.
eres el Rey, Señor. Rey sin igual eres tú, Dios. Rey sin igual, incomparable. Tú